Agradezco que recibas esta llamada telefónica. Platícame, ¿cómo estamos viviendo esta pandemia desde las redes sociales? Bueno, las redes sociales se han convertido desde el inicio precisamente de esta pandemia en uno de los espacios donde más información ha circulado. Cuando en diciembre del año pasado se detectó los primeros brotes de este caso en la ciudad de Wuhan, en China, fue precisamente un grupo de médicos los que detectaron que había una gran cantidad de personas de un mercado local que estaban presentando un tipo de enfermedad distinta, y fueron ellos quienes detectaron el COVID-19, que ahora se ha convertido en una pandemia. Precisamente a través de sus redes sociodigitales de estos médicos, publicaron una serie de mensajes donde alertaban al gobierno chino y a la sociedad sobre la aparición de un nuevo tipo de coronavirus. Entonces, desde un inicio de esta pandemia, las redes sociodigitales se han convertido en un espacio individualizado a través del cual las personas se enteran de esto. Cuando los médicos dieron a conocer esta información, bueno, pues imagínate, comenzó a circular por todos lados, y lo primero que hizo el gobierno chino fue desmentirlos, los acusó de difamación, e incluso los amenazó con meterlos a la cárcel, diciendo que estaban difundiendo mentiras. A este grado llegaron, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la información ya se había salido del control del gobierno chino, ya estaba circulando incluso en algunos espacios en Estados Unidos. Llamó la atención de los medios tradicionales, algunos medios comenzaron a publicar noticias al respecto, y bueno, la información no pudo ser controlada. Entonces, desde el inicio de la pandemia, las redes sociodigitales se han convertido en un vehículo a través del cual circula una gran cantidad de historias y de discursos relacionados con esta nueva enfermedad. En la actualidad, bueno, ¿qué ha ocurrido desde aquel primer anuncio en estas redes chinas? Bueno, en la actualidad, las redes sociales en todo el mundo, uno de los principales temas que abordan es precisamente lo que tiene que ver con coronavirus, ¿no? Es decir, las redes están saturadas actualmente de noticias, de enlaces a medios de comunicación tradicionales, de memes también, de memes y chistes, de videos, de declaraciones. Entramos nosotros, por ejemplo, basta hacer un ejercicio muy sencillo. Entrar a Twitter todos los días a determinada hora, a la hora que ustedes gusten, pueden entrar una vez en la mañana, otra en la noche, etcétera, y se van a dar cuenta que las tendencias en Twitter, o sea, los temas que son más comentados, ¿no? o que son más compartidos por las personas, tienen que ver con esta enfermedad. Entonces, Internet se convirtió en un espacio de socialización de los temas relacionados con el coronavirus, pero que, bueno, evidentemente tiene una multiplicidad de interpretaciones. Circula una gran cantidad de historias, o vamos a llamarle, de narrativas, donde los actores que están, digamos, comentando, publicando, difundiendo historias, etcétera, pues cada uno desde su propia trinchera, desde su propio campo cognitivo, pues explica la realidad que vive a los demás. Sergio, pero como cibernautas o como usuarios de las redes, por todas estas historias, por la forma en la que nació esto del coronavirus desde China hasta la comodidad de tu hogar, hemos visto también mucho abuso en el manejo de las redes, muchas mentiras, mucha desinformación, muchos ataques, mucha polarización. ¿Cómo debemos de actuar ante las redes? Sí, lo que dices es totalmente cierto. Es decir, hay un estudio clásico que realizaron precisamente una serie de investigadores de la Universidad de Pekín hace aproximadamente ya hace 6 o 7 años. Ellos investigaron una red que se llama Weibo y analizaron más de 3 millones de mensajes que circulaban a través de estas redes, pero lo que ellos trataron de medir es precisamente los sentimientos que las personas manifiestan, ¿no? Entonces, hicieron un estudio de las palabras y, bueno,
Francisco, cuando nosotros utilizamos alguna palabra, la palabra por lo general está relacionada con una emoción. O sea, podemos utilizar palabras positivas como felicidad, por ejemplo, o esperanza, ¿no? Sería una palabra positiva, o también salud, ¿no? Mientras que palabras negativas pues estarían relacionadas con el odio, con la ira, ¿no? O en este caso de la pandemia, estarían relacionadas con la muerte, sería una palabra negativa. Entonces, ¿qué descubrieron ellos? Descubrieron algo muy interesante que precisamente se aplica a lo que está pasando actualmente en el mundo, en México y en Zacatecas. Revelaron que los mensajes que incitan al odio, ¿no? A la ira y al miedo, se vuelven más virales que aquellos mensajes que son positivos o que están relacionados con la felicidad. Entonces, esta pandemia, Francisco, al haber circulado desde un inicio en las redes, generó una especie de ola, ¿no? De miedo y de pánico, miedo individual y pánico colectivo, por los efectos devastadores que podría ocasionar en la vida de las personas. Entonces, desde un inicio generó este escenario de miedo y de temor que circula en el ciberespacio. A partir de esto, lo que hemos visto es efectivamente una serie de contenidos no verificados relacionados con información falsa, ¿no? Con bulos, con mentiras, con la difusión de historias conspiratorias, ¿no? De una serie de contenidos que no sabemos o no se conoce si son verdad o si son mentiras, ¿no? Pero mucha gente los comparte y los cree. Entonces, todo este caldo, ¿no? de información no confiable ha derivado en un mayor nivel de miedo y de polarización, como tú dices, en la sociedad. Entonces, esto nos ha llevado a un nuevo tipo de virus. Y es decir, el coronavirus primero se instaló en nuestras mentes, en las mentes de los usuarios de las redes, en las mentes de los usuarios de Internet, y circuló a mayor velocidad que el propio virus en la vida real. Entonces, primero nos infectamos de una serie de miedos, de una serie de marcos, de marcos de información no verificables, de marcos de información que provenían de muchas fuentes, pero que no sabíamos si esos marcos coincidían o no con la realidad. Entonces puede ser, Francisco, que la información que circula específicamente en estos espacios virtuales no coincida con la realidad que vive el individuo. De hecho, no coincide. Una cosa es lo que vemos en las redes, lo que publica la gente, lo que comparten, se comparte en las fanpage, y otra cosa muy diferente es lo que se vive en la vida real. Hay como una especie de choque, de shock entre estas dos esferas. Entonces el coronavirus ha sido más letal, ¿no? En la mente de las personas, generando este miedo, y por otro lado, claro, hay que tener todas sus precauciones, etcétera, ¿no? También, digamos, se ha generado una reacción de los cibernautas en la vida real que, bueno, se expresa y se manifiesta a través de lo que las personas comparten en las redes. Entonces, el miedo, ¿no? El odio, todo este campo negativo de conceptos, de palabras, es lo que prevalece actualmente en las redes sociodigitales de América Latina, de México, y lo podemos ver en Zacatecas, ¿no? Es decir, este miedo, este temor a estar infectados se apoderó primero de nuestras mentes y después se hace manifiesto, ¿no? Esto a través de los mensajes que las personas publican o comparten en las redes. Estamos platicando con el doctor en Ciencia Política, Sergio Octavio Contreras, comunicólogo, máster en Sociedad de la Información. Sergio, para combatir el coronavirus nos dijeron lávense las manos y otras medidas de higiene. Pero para combatir este mal que tenemos en las redes, esta pandemia que tenemos en las redes, y más ahora que todo el mundo está en el hogar, ¿qué podemos hacer? Es algo muy complejo. Pero hay varias recetas. Primero, hay que darnos cuenta, o sea, ser muy conscientes que somos una sociedad desinformada. O sea, a pesar de tener una gran cantidad de canales de información, existe una gran cantidad de medios de comunicación, cada una de las personas tiene en su mano un aparato, una computadora al alcance, un teléfono para poder compartir información y crear sus propias historias. Bueno, a pesar de todo esto, somos una sociedad desinformada.
Es decir, lo que ha ocurrido, Francisco, es un efecto contrario a lo que pensábamos que iba a pasar en 1993 cuando se libera para uso social Internet. Internet se libera, ¿verdad? Y en los primeros años hay digamos, un ambiente global muy positivo sobre esta tecnología. Se cree que a través de la tecnología, bueno, pues se va a mejorar la educación, se va a mejorar la democracia, va a cambiar la política, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, estos cambios sí surgen, sí hay mejoras en algunos sistemas, ¿no? Pero lamentablemente también estas tecnologías tienen efectos secundarios. Estos efectos secundarios, bueno, son efectos por lo general negativos, y es lo que estamos viviendo el día de hoy. Es decir, hay una gran cantidad de fuentes de información que no existían hace 20 años. Entonces, el gran problema ahora es de toda esa información que existe en el ciberespacio, en las redes sociodigitales, bueno, pues yo cómo la voy a discernir. Es decir, de todos esos datos, qué es lo importante para la toma de decisiones de mi vida, qué información es válida, o sea, se acerca a la realidad, o podríamos decir es verdadera, y qué información en realidad es subjetiva, no es falsa, es una ficción, o simplemente no abona y no enriquece mis puntos de vista. Entonces, el problema está en eso. El problema está en que necesitamos ahora ciudadanos que puedan tener nuevos filtros, una serie como una especie de coladera, para poder discernir sobre la información y discriminar aquella que es importante. Entonces, el primer paso aquí, es que esto está muy relacionado, Francisco, con la educación, con el nivel educativo de las personas, pero ahora tenemos que crear un cibernauta con un nuevo tipo de educación, un nuevo tipo de alfabetización. Esta alfabetización es enseñarle, ¿verdad? Enseñarle, y eso se puede, digamos, mostrar desde los niños, enseñarles que no todo lo que aparece en Internet es real, sino que en realidad lo que existe en Internet es una ficción construida por los humanos a través de un lenguaje simbólico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dudar de todo aquello que aparece en las redes, y más ahora que estamos en esta pandemia del coronavirus. Ponerle signos de interrogación a los videos, a los enlaces a las noticias, ¿no? Porque lo que al menos yo he visto son 3 tipos de mentiras sobre el COVID-19. Una tiene que ver con estas teorías conspiratorias, ¿no? Es decir, en las redes circulan una gran cantidad de teorías sobre si esta enfermedad, por ejemplo, ha sido producida en un laboratorio militar. Otras dicen que es un ataque de Estados Unidos a la economía china. O otras teorías incluso van más allá y dicen que pues no es cierto, que el coronavirus es un invento de los gobiernos para distraer a la población, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de mentiras ya se ha instalado, ¿no?, en el discurso y en la narrativa de millones de personas que comparten esta información y además de eso la creen, ¿no? Entonces, esa es una. Otro tipo de información que también circula en estos espacios, pues son las llamadas fake news, ¿no?, o las noticias falsas. Se ha difundido también noticias falsas. La diferencia radica en que las noticias falsas están diseñadas como si fuera una noticia, es decir, tienen un encabezado, tienen una introducción, tienen una fotografía, y parece como si fuera una noticia de un medio, de un periódico, de un medio digital, entre comillas, real. Entonces, también estas noticias, bueno, han abonado a la desinformación sobre esta nueva pandemia. Yo he visto noticias, por ejemplo, donde se ha dado a conocer que algunos famosos futbolistas o cantantes están enfermos, y ha sido falso, o sea, no están enfermos, de hecho están sanos, pero mucha gente igual comparte estos contenidos y lo cree. Y este es el tipo de desinformación que yo he visto, es lo que se llama bulos, o en inglés se le llama el hoax. Este tipo de información falsa, ¿no?, proviene del propio contexto individual de las personas. Es decir, los propios cibernautas crean sus propias mentiras
y las comparten a otros. Estos no son noticias falsas, no se parecen a noticias falsas, pero tampoco son teorías conspiratorias. En este nivel podemos ubicar, Francisco, a, por ejemplo, recetas que yo he visto que se difunden en WhatsApp. Hay unas recetas que se difunden para curar el coronavirus, ¿no? Hay audios que también se envían por mensajería, yo también los he visto en Twitter, algunos supuestos audios de expertos chinos, de científicos, hay de una científica también que es una científica china, donde supuestamente dan a conocer cómo combatir esto y cómo curarte. Entonces, este tipo de bulos, de mentiras, incluye, por ejemplo, videos, ¿no? Videos falsos. Hay un video del presidente Vladimir Putin, donde supuestamente está dando un discurso en la Plaza Roja de Moscú ante pues una gran cantidad de miles de soldados, ¿no? Y en este discurso, bueno, él está hablando en ruso, pero los subtítulos pues están en español. Entonces, cuando las personas pues ven ese discurso, pues que dura más o menos unos 4 o 5 minutos, en este discurso Putin dice o da a entender, más bien según los subtítulos en español, que el coronavirus es producto de la ambición de los países capitalistas, ¿no? Que ha sido creado para dañar a la población global. Y al final hace una advertencia casi de guerra, ¿no? Donde dice que se van a enfrentar a la furia de Dios y a su furia del gobierno ruso. Entonces, en realidad cuando se rastrea este video, pues resulta que es falso, es un discurso que Putin dio en el año 2016, producto del aniversario de la Segunda Guerra Mundial, pero los subtítulos son falsos. Sin embargo, mucha gente compartió esta información, difundió este video, hizo comentarios y creyó esa mentira. Entonces, este tipo de bulos, ¿no? Es sobre todo lo que más abunda en las redes. Es la desinformación que existe. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos, a lo que le damos alguna reacción, me encanta o me gusta, los comentarios mismos que nosotros hacemos, porque podríamos estar distribuyendo información no verificada y que podría ser falsa. El problema es que si nosotros, participamos en la viralidad de este tipo de contenidos, pues lo único que estamos generando es desinformar a la gente, ¿no? Y también provocar un mayor pánico en las mentes. Y eso precisamente acaba de pasar aquí en Zacatecas, tú lo viviste, victimizamos, culpamos y matamos al primer paciente de coronavirus, pero nada más en redes sociales. Sí, esto que dices es cierto, fue algo muy lamentable. El primer caso o el paciente número 1 de coronavirus en Zacatecas se anunció el pasado 19 de marzo por parte del gobierno de este caso, ¿verdad? En la noche del jueves, y posteriormente, ¿verdad?, se dio a conocer a través de las redes 2 días después, el sábado 21, familiares del paciente difundieron el supuesto fallecimiento de este enfermo. Esto, bueno, cuando ellos publican esto en Facebook, esto se convierte, pues, en algo viral. Mucha gente, incluyendo cibernautas, periodistas, medios de comunicación, líderes de opinión, etcétera. O sea, mucha gente, bueno, vio esa fuente, que es una fuente familiar, ¿no? Y compartió y difundió esto. Entonces, en escasos minutos, en media hora, cuando mucho, o sea, el tema ya había trascendido Zacatecas, ya estaba circulando en Twitter, ya había reacciones a nivel nacional de cibernautas de otros lugares, donde, bueno, ya se daba por hecho de que lamentablemente el paciente número 1 había fallecido. Entonces, esto, digamos, circuló a la velocidad de la luz, como circulan los mensajes en las redes, generó generó reacciones de miedo, ¿no? Fueron de hecho reacciones positivas en algunos casos, dando el pésame, lamentándonos por esta situación, pero hasta 2 horas y media después casi,
tuvo que salir el gobierno a desmentir, tardó mucho tiempo en mi opinión para salir a aclararle esta situación y decir que todavía ha sido una confusión. Y bueno, pues la confusión entonces vendría de los médicos o enfermeras que habrían informado a la familia que el paciente había muerto cuando en realidad estaba vivo. O sea, es una cadena de desinformación. Así es como se genera precisamente las fake news o los bulos. O sea, se requiere, ¿no? Se requiere que alguien, que una fuente determinada, digamos que ponga en el espacio público visible la mentira. En este caso, la familia la colocó ahí, confiando en la versión que le habían dado en supuestamente los propios médicos. Ahora, al colocarla en lo público, ¿no? Es decir, al subir el nivel, al hacerlo visible, este hecho, este acontecimiento, pues se convierte, entre comillas, en verdad para los demás, aun cuando no sea verdad, ¿verdad? Entonces, al convertirse en verdad, entonces comienza a circular como una noticia confirmada por los demás cibernautas. Este es un claro ejemplo de cómo en el proceso de la mediatización de la realidad, es decir, la realidad, el mundo real como tal, material, Francisco, es el coronavirus, son nuestros cuerpos, es cuando vayamos a enfermar, ese es el mundo material, ¿no? Pero este mundo material, digamos que es visible, ¿no? A través de los medios. Sí. En los medios de comunicación se mediatizan los hechos y los acontecimientos que ocurren en el mundo material. Pero cuando las personas, digamos, construyen una historia o una narrativa en el mundo digital, ¿no? Que proviene del mundo real, por ejemplo, un accidente que haya ocurrido en el bulevar, pues las personas, digamos que van diseñando el mensaje de acuerdo a muchos factores, ¿no? Entonces cada persona, aun cuando hayamos visto el mismo accidente, va a tener un punto de vista a lo mejor distinto o va a compartir ciertas cosas y otros no. Entonces aquí ocurre exactamente lo mismo, es decir, la narrativa de la familia, de la muerte, proviene de una narrativa falsa previa, ¿no? Entonces cuando se hace visible esta historia de la muerte del médico, es visible por muchos otros, por cientos, y llega a ser por miles de cibernautas que ven esa publicación y comienzan a dar por hecho algo, ¿no? Que nosotros no sabíamos porque no estuvimos ahí. O sea, los cibernautas no estuvieron presentes en el momento en el que murió el paciente, sino que confiaron en la primera versión que dieron los médicos a la familia. Entonces se va haciendo una especie de cadena, ¿no? Lo que dice Scolari, que son una especie de interfaces, ¿no? Donde el mensaje es construido por muchos actores, a tal grado, Francisco, que lo último que nosotros veíamos en el espacio ya no tenía nada que ver, absolutamente ninguna relación con el paciente, ¿no? O sea, el paciente de hecho estaba en un estado muy delicado, pero no había muerto. Sin embargo, en la mente de los cibernautas, este lamentable acontecimiento ya había ocurrido. Entonces, este es un ejemplo, un clarísimo ejemplo de cómo una información no verificada puede convertirse en verdad. Ahora, una segunda cosa es, digamos que una vez que ya es visible, que ya está en la superficie la historia, pues es más creíble que aquello que no está en la superficie porque yo no lo veo. ¿A qué me refiero con esto? Que para los consumidores y los usuarios de las redes, ¿no? Es verdad, entre comillas, ¿no? Aquello que es perceptivo, ¿no? En este espacio digital, ¿no? Sin que yo lo haya confirmado. Sin embargo, prefiero creer eso, o sea, prefiero creer esa historia de que ha muerto a que alguien me diga que eso no es cierto. Entonces, esto es lo que abona a la construcción de un mundo de ficción y de fantasías, donde todos los involucrados aquí, todos los que compartieron, los que difundieron, los que dijeron, etcétera, pues de alguna otra manera somos responsables. Oye, Sergio, pero una cosa es todo lo que me acabas de explicar y me queda muy claro, pero otra cosa es la reacción negativa y violenta que tuvimos. Hay grupos de cazainfectados, hay gente que fue a agredir a la casa del doctor, hay gente que anda buscando quién está infectado para reclamárselo. ¿Por qué estamos asumiendo estas actitudes? Bueno, eso creo que puede tener muchos puntos de vista y también varias interpretaciones.
Pero si nos basamos en los estudios que se han hecho en el campo de la comunicación y las redes, pues estas reacciones son precisamente por miedo. Pero es un miedo, Francisco, que solamente existe en nuestra imaginación. Esa es digamos, la primera apreciación. Efectivamente, una vez que el gobierno dio a conocer el jueves por la noche que había el primer paciente en Zacatecas, lo que pasó a continuación fue algo terrible, porque alguien filtró a otras personas datos, empezando por el nombre del paciente. Entonces, esta información, evidentemente, no es compleja de encontrar, ¿verdad? O sea, si yo pongo tu nombre en Facebook, pues ahí aparece algunas personas que tienen tu mismo nombre, pero puedo encontrar quién es Francisco Esparza y dónde trabaja, ¿verdad?, cuántos años tiene, y veo tu perfil y encuentro tus fotografías y etcétera, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó. Alguien dio a conocer el nombre del enfermo y otros cibernautas se encargaron de buscar en las redes información sobre este paciente. Difundieron eso el jueves 18 por la noche, difundieron una imagen del enfermo, incluso dieron a conocer datos sobre su vida íntima, por ejemplo, información sobre la esposa, sobre el nombre de su padre, en dónde trabajaba, etcétera, y lo identificaron. Cuando identifican al médico, esto se convierte en algo que tú mencionaste en tu editorial. Es decir, hay un linchamiento social en contra del paciente y de su familia, pues lo responsabilizan, entre comillas, de haber traído el virus a Zacatecas. Así, a ese grado, ¿no? Esto genera una ola, ¿no?, de indignación en la gente. Entonces, algunas páginas, como por ejemplo el de Forma Zacatecas, que es una página en Facebook, no es un medio de comunicación, difundieron esos datos del médico, ¿no? Y los comentarios que tú puedes leer ahí es de una gente, ¿no?, de las personas enojadas, ¿no?, lanzando insultos, amenazas, linchando, esto se conoce como ciberlinchamiento, linchando al enfermo y a sus familiares. Posteriormente, al siguiente día, pues comienza a circular en las redes, incluso se mandó por WhatsApp, por Facebook, una fotografía de un grupo de turistas zacatecanos que habían viajado a Turquía y a Emiratos Árabes entre el 27 de febrero y el 12 de marzo a través de una agencia de viajes muy reconocida aquí en Zacatecas. Esta imagen era una selfie de los pacientes, ¿verdad?, donde se veían felices, ¿verdad?, pero había un mensaje ahí, en el mensaje donde se decía que estas personas, ¿verdad?, habían viajado a estos países, habían regresado a Zacatecas y al parecer estaban infectados del COVID-19. Efectivamente, lo que tú dices es cierto. Un periódico local, que fue de hecho La Jornada Zacatecas, dio a conocer la existencia de un grupo en WhatsApp llamado Casa Infectados, que presuntamente estaría buscando a los viajeros contaminados, ¿no? Entonces, esto ocurrió al siguiente día en la mañana, estamos hablando del viernes. El asunto fue que igual hubo un ciberlinchamiento en contra de estos turistas, los acusaron de irresponsables, algunos incluso, eso que mencionas es cierto, recibieron amenazas en sus teléfonos, mensajes y llamadas, donde los estaban buscando y donde les iba a pasar lo peor, ¿no? Hubo agresiones verbales en las redes, o sea, fue algo tremendo lo que estuvo pasando todo esto. Entonces, hay dos historias, ¿no? Aquí hay dos historias que los cibernautas comienzan a tratar de construir. Una es que la culpa de todo es del paciente número uno y de su familia. Número dos, hay otro grupo de culpables que también tiene que ser sancionado. Tenemos que encontrarlos para que se hagan las pruebas porque están contaminados y es este grupo de turistas que fueron digamos, a esta región de Medio Oriente, ¿no? Pero, bueno, los paseantes y la agencia de viajes tuvieron que emitir un comunicado, eso fue el viernes, desmintiendo esta versión, ¿no? Y diciendo que en realidad no estaban infectados, que habían
tomado todas las medidas adecuadas, pero pues ya era demasiado tarde. O sea, ya era demasiado tarde porque en Facebook y en WhatsApp pues ya estaba desatada la furia, ¿no? O sea, ya incluso se había revelado las identidades de algunos de estos viajeros, ¿no? Se reforzaban teorías, ¿no? Por ejemplo, esto del hecho de decir que es una enfermedad de ricos porque son los únicos que pueden viajar. Incluso hubo un llamado a un boicot en contra de esta agencia de viajes y las amenazas que yo mencionaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí, Francisco? Estas dos historias, así como son construidas, como son elaboradas en las redes por miles de personas, resultaron falsas. O sea, los paseantes que se fueron allá de turistas, pues en realidad ninguno está infectado hasta el momento, ¿no? Entonces, toda esta ira, todo este odio, todas estas agresiones, pues simplemente existen en la mente de sus creadores, ¿no? Existen y surgen a partir del miedo que posteriormente se convierte en una ira, en un odio hacia el otro. Esto también hay que aclararlo en ese sentido. En esta sociedad en la que vivimos, y no solamente es propio de Zacatecas, pero digamos que es un fenómeno global, aquello que es distinto, ¿no?, es excluido. Entonces, los distintos en el coronavirus son los enfermos. Entonces, los enfermos tenemos que aislarlos para que no nos contagien a los demás. Por eso me generan miedo. Entonces, esta historia de los turistas fue en el fondo una historia falsa, ¿no?, que generó miedo individual, que generó un pánico colectivo y que llevó a la acción de los cibernautas a las redes sociodigitales para hacer un ciberlinchamiento en contra de estas personas. Entonces, esto es muy delicado, efectivamente, esto que ocurrió en estos dos casos, pero son ejemplos de cómo las personas, los humanos, podemos llevar a cabo acciones en nuestra vida diaria a partir de contenidos simbólicos que solamente viven en nuestra mente, producto de la exposición mediatizada de los contenidos externos. Sergio Octavio Contreras, muchísimas gracias por tu participación esta mañana. Muy interesante tus datos. Un placer, Francisco, pues a cuidarnos todos, ¿verdad? Estar en casa y bueno, un saludo para tu auditorio. Seguiremos platicando sobre todo lo que venga en redes sociales y ojalá y nos enfoquemos a ser más positivos. Claro que sí, con mucho gusto. Sergio, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 55 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Espejos color